Estas son, tras la agrupación de Cabeza del Buey, las primeras agrupaciones que se crean son estas que veis. Siempre se ha considerado a Jerez de los Caballeros el segundo sitio. Yo últimamente estoy empezando a pensar que estuvo antes Montijo. Pero bueno, esto es una investigación abierta y todavía puede cambiar, ¿no? Como veis, Montijo en 1901, Jerez de los Caballeros en el 3 y después sigue el resto de las localidades hasta llegar a Fregenal. Bueno, me he parado ahí, hay muchas más posteriores, ¿no? Que es en 1919, ¿no? No todas las sociedades obreras se piden su afiliación al PSOE. Por ejemplo, Torre Miguel Sesmero, a pesar de ser cuna del movimiento obrero, estaba en manos de los republicanos, nunca estuvo en manos de los socialistas, ¿no? Estamos hablando en esta época de una serie de términos que conviene aclarar entre sociedad obrera, agrupación socialista, centro obrero, casa del pueblo, un poco para entendernos. Hay algunas que hacen referencia al continente y otras hacen referencia al contenido. La sociedad obrera no tiene por qué ser socialista y hace referencia al contenido. La agrupación socialista sí hace referencia, aunque haga referencia al contenido, hace referencia a una sociedad de carácter socialista, mientras que Centro Obrero y Casa del Pueblo son más nociones de contenedor que no de contenido. La de Centro Obrero más vinculada a los republicanos y la de Casa del Pueblo más vinculada a los socialistas, aunque esto tampoco es estrictamente así, ¿no? Hay algunos cambios que también, hay algunas veces que también se ven excepciones, ¿no? Pablo Iglesias visita la provincia al menos en 2 ocasiones que tengamos hasta ahora localizados, en el año 12 y en el año 13. A partir de esa visita y del proceso de confluencia electoral del PSOE con los republicanos en 1909, se advierte un crecimiento bastante importante del socialismo. Pablo Iglesias, esas son las agrupaciones que había. Como veis, en esa época había 2 modalidades de afiliación. Una era la personal, la individual, pero también se podía afiliar una sociedad obrera completa, ¿no? Entonces, por eso aparece la distinción entre agrupaciones afiliadas o afiliados, entre sociedades obreras y agrupaciones, perdón. Las agrupaciones incluían a afiliados individuales, pero las sociedades obreras entraban de golpe pues todos los que formaran parte de esa asociación obrera, ¿no? Como veis, de los afiliados que había en el año 15, hay un cierto incremento y después a partir del 18 se incrementa exponencialmente, ¿no? Esto va unido también al propio crecimiento, a la propia presencia de diputados socialistas en el Congreso. Desde el año 10 que entró Pablo Iglesias, veis que en el año 23 ya hay 7 diputados, ¿no? Ya vemos ahí los nombres de Besteiro, de Saborí, de Prieto, de Fernando de los Ríos y demás, ¿no? Por tanto, ahí hay un incremento. Hay que tener en cuenta esa circunstancia, que a partir del año 10, el Partido Socialista, que siempre había sido muy reacio a pactar con los republicanos, a partir del año 10, en concreto del año 9, se pacta, hay una conjunción republicano-socialista y eso hace que el PSOE suba bastante en su representación popular en el Congreso. Resulta todavía difícil hacer un recorrido lineal y global de lo que fue el socialismo en la provincia de Badajoz en los 3 primeros lustros del siglo. Cada localidad, antes lo apuntaba Juan, sigue un proceso propio y aunque hubo intentos de coordinación, normalmente son historias cada una de su padre y de su madre, ¿no? las que se hacen en cada uno de los pueblos. En línea general se puede afirmar que el republicanismo logró mantener, salvo alguna excepción, a los socialistas en su seno, dentro del partido, durante los primeros años del siglo, y que pero la distinción entre republicanos y socialistas, que empezó siendo de clase social, obreros y burgueses, acabó en una opción ideológica. Los socialistas republicanos, tal y como aparecen en la fuente, son normalmente los obreros republicanos. No es que sean estrictamente socialistas, sino que se suele utilizar en estos primeros años el término socialista como sinónimo del término obrero. Y sí puede afirmarse que hay 3 grandes momentos de creación del socialismo en Extremadura. Uno en torno a 1903 con la Unión Republicana, que son los primeros años del siglo, el empuje de la Germinal y de los congresos obreros,
crea una serie de agrupaciones en torno a ese año. Otro en torno al año 1910 con la conjunción republicano-socialista y finalmente lo que se denomina el trienio bolchevique. A partir de 1918, como sabéis, a partir del 17 es la Revolución Rusa, la huelga general en España, y eso es un caldo de cultivo también para la creación de estas agrupaciones, ¿no? Para terminar mi exposición vamos a revisar algunos pueblos, como, sin entrar en el caso de Fregenal, qué es lo que apreciamos en algunos de los pueblos de la provincia, normalmente relacionados con estos tres hitos. Voy a hablar de Montijo brevemente, de Montijo y Jerez de los Caballeros, que ilustran ese primer momento del año 3, porque las agrupaciones se crean en torno a ese año. Después, Badajoz y Azuaga, que representan el segundo momento en torno al año 10, las agrupaciones se crean en torno a ese, y finalmente Valencia del Ventoso y Fregenal de la Sierra formarían parte de las agrupaciones socialistas que se crean en torno al año 18, ¿no? Por ejemplo, en Montijo es uno de los primeros focos obreros de la provincia, tras el de Cabeza del Buey. La principal singularidad de Montijo es que ahí aparece la primera casa del pueblo de España. Se crea la primera casa del pueblo de España el 7 de octubre de 1901. La idea de crear la Sociedad Obrera Montijana había surgido tras las huelgas del verano de ese año como un intento de encauzar organizativamente la protesta social. Los estatutos se redactaron a partir de la Germinal Obrera. Los principales dirigentes del movimiento obrero, y ahí vemos también esa bicefalia que tiene el movimiento obrero entre republicanismo y socialismo, fueron Juan Antonio Code. Juan Antonio Code fue un republicano que murió en 1939 en la cárcel de Badajoz a los 77 años tras ser apresado por los fascistas, y Cipriano Prieto Galván, que fue el primer presidente de la Sociedad Obrera y concejal de Montijo en 1903, socialista, muerto en 1908 tras estar apresado en la cárcel a pesar de su tuberculosis. A pesar de que la agrupación socialista de Montijo no se constituyó hasta 1918, Montijo forma parte, como veis, desde mucho antes de la historia del socialismo. Jerez. También dentro del republicanismo se desenvuelve el primer foco obrero de Jerez, unido a los trabajadores corcho-taponeros. En Jerez se forma una sociedad que se llama Germinal, pero yo creo que esta sociedad está más cercana al republicanismo en ese momento, un republicanismo de izquierda. Se llamaban, de hecho, a sí mismos republicanos socialistas, ¿no? El 5 de febrero de 1901 se constituye una sociedad de resistencia. El 20 de mayo la Guardia Civil mata a un obrero, corralero de apellido, en una algarada popular frente al ayuntamiento, y eso genera, unos meses después, en marzo del 3, la creación de la agrupación socialista. Al grupo fundacional del movimiento obrero jerezano, aquí vemos las tres familias del movimiento obrero: republicanos, socialistas y anarquistas. Republicanos, un ejemplo, José Méndez Caballo, un republicano que con 18 años presidió el mitin que se celebró en Jerez en conmemoración de la República el 11 de febrero de 1900. Fue asesinado por los fascistas junto a su hijo en 1936. Un socialista, Baldomero Tanco Pérez, muy amigo de Méndez, presidente de la Sociedad de Taponeros El Despertar, asesinado en Jerez por los fascistas también junto a su hijo en 1936 a los 66 años. Hay otros socialistas como Francisco Mesa Flores, que murió en el exilio francés, o un anarquista, Antonio Bruguera Mendo, asesinado en Badajoz en 1939. Badajoz, los primeros concejales obreros que hubo en el Ayuntamiento de Badajoz fueron de principios del siglo, del año 3. José Castro Villanueva, Antonio González Blasco, José León Cierva, se integraban en el republicanismo. Había otro republicano histórico como Narciso Vázquez Torre, que pasó a ser el principal dirigente socialista de la provincia, pero venía también del republicanismo. En Badajoz se da un caso curioso, que es que se crea dos veces la agrupación. Siempre se ha pensado oficialmente que se crea en el año 13, ahí lo tenéis puesto, pero es que se había creado ya antes, en el año 10. En el año 13 quien lo impulsa es Narciso Vázquez, pero es que en el año 10 lo impulsó Montalbán, que era un republicano que también creó. Yo entiendo que se debe también a algún tipo de crisis interna dentro del socialismo de Badajoz, ¿no? Azuaga.
Azuaga ya formaría parte también, con Badajoz, de ese segundo momento. Azuaga era a comienzos del siglo XX el principal centro minero de la provincia. Situado en la cuenca de Peñarroya, Pueblo Nuevo, la notable extracción de plomo y el menor volumen de plata generó una población minera muy numerosa que, unida a los agricultores de la localidad, constituían un importante núcleo de concentración. Azuaga tenía entonces 16.000 habitantes, ¿no? En 1908 había sido la sede del segundo congreso de la Federación Regional Extremeña de Sociedades Obreras, y precisamente el germen del socialismo en Azuaga fue la Sociedad de Obreros Agrícolas, la Emancipación, que en 1912 tenía 1.400 afiliados. La sociedad promovió una escuela en 1907, creó un periódico, La Verdad, en 1909, que unos años después lo asumió la Ejecutiva Provincial como periódico propio de la provincia, La Verdad Social. En 1910 solicitó el ingreso en el PSOE y en 1911 ya figuraba como sociedad adherida al partido. Aquí hay dos promotores principales, dos nombres. Una de las cosas que me interesa mucho cuando se habla de movimiento obrero es ponerle nombre a las cosas. Hubo mucha gente que dejó su vida ahí y no hemos recuperado ni los nombres, por lo menos hay que recuperar su identidad. Aquí hubo dos hombres principales, Juan Vázquez Mancera y Román Cuenca Gómez. Juan Vázquez Mancera era un facultativo de minas que había ingresado en el PSOE en el año 8 y que promovió la incorporación de la sociedad de Azuaga al Partido Socialista. Financió la Casa del Pueblo de Azuaga, fue concejal del Ayuntamiento de Azuaga, fue detenido en varias ocasiones, en una de ellas en el año 17, junto con el alcalde entonces Román Cuenca, por haber encabezado el comité de huelga de Azuaga, y en 1919 se presentó por Fregenal de la Sierra como candidato al Congreso de los Diputados. Se ve que en Fregenal, luego Fornieles nos lo aclarará, ¿no?, pero se ve que en Fregenal o había una estructura todavía con personas poco identificadas o consideró la organización socialista que tenía más tirón el colocar a uno de sus líderes más conocidos en la provincia, y colocó a Juan Vázquez Mancera de Azuaga como por el distrito de Fregenal, ¿no? Juan Vázquez Mancera tuvo después una vida un poco... Fue masón, uno de los pocos masones que encontramos dentro de este Engels, con el nombre de Engels. A partir de 1922 se desencantó de la vida política, se decepcionó mucho por la decisión del PSOE, como sabéis, ya dividido entre comunistas y socialistas, y se suicidó en Azuaga en el año 29. Ese es Juan Vázquez Mancera. Román Cuenca Gómez, zapatero. A los 18 años era presidente de la Juventud Republicana de la localidad. Veis, otra vez lo mismo, salir del republicanismo al socialismo. Fue detenido también en muchas ocasiones, y este señor tiene la particularidad de ser el primer alcalde socialista de la historia de Extremadura. Román Cuenca, socialista, alcalde a partir de enero del 17. Y finalmente os traía también el caso de Valencia del Ventoso, que es un caso bastante conocido, en el que se ve perfectamente bien la evolución entre el republicanismo, el anarquismo y el socialismo en el seno del movimiento obrero, y que tiene una particularidad luctuosa, que es que la huelga general que se hizo a mediados del año 18 desembocó en un motín campesino por el cierre de la Casa del Pueblo local, del Centro Obrero local, y la Guardia Civil dispersó a los manifestantes a tiro y murieron 2 o 3 personas, no está claro, 2 o 3 personas, y eso supuso un revulsivo para la creación de agrupaciones socialistas, y yo estoy convencido que la agrupación socialista de Fregenal, uno de los elementos que hay que tener en cuenta para su creación es esta. Por tanto, veis, esta es la relación de los 3 primeros alcaldes socialistas de Extremadura. El dato de Llerena no lo conocíamos, lo hemos conocido hace muy poco tiempo. Román Cuenca Gómez a partir del 2 de enero del 17 en Azuaga, Ricardo Aragón Murciano a partir del 15 de julio del 18 en Llerena, y Cruz Martínez García el 1 de abril del 20 en Valencia del Ventoso. Por tanto, os decía, y termino, la creación del Partido Socialista en Fregenal de la Sierra se enmarca en ese tercer momento del socialismo en la región, ese momento que se inicia en el año 18 y que la historiografía denomina trienio bolchevique, que está influido por circunstancias internacionales, nacionales y provinciales, como la Revolución Rusa en el 17, la crisis económica, la Asamblea de Parlamentarios Catalanes, que se reunió también en ese año 18,
la huelga general, el encarcelamiento de dirigentes socialistas y la elección de todos ellos como diputados en el Congreso. Además, como os he indicado, estaban aún recientes los sucesos del Valencia y el Ventoso, y estas son circunstancias que rodean la fundación del Partido Socialista, aunque hubo también una causa inmediata, la visita de uno de los principales líderes socialistas, Andrés Saborit, al sur de Extremadura, en enero de 1919, que dio mítines en Badajoz, Montijo y en Valencia del Ventoso, y que acompañaba a Narciso Vázquez Torres, uno de los fundadores del PSOE de Extremadura, bueno, y que presidió también los mítines, los dio con él, y presidió la asamblea que se celebró en Fregenal en febrero de 1919 para preparar las elecciones parciales a Cortes en este distrito. Como decía, en esas elecciones se presentó Juan Vázquez Mancera por Fregenal, y a pesar de sus buenos resultados, ahí veis los resultados y el número de personas que en Fregenal de la Sierra, 504, votó al diputado socialista, a pesar de estos resultados no logró el escaño, ¿no? De todo esto y de la historia posterior de la agrupación socialista de Fregenal os hablará Juan Luis Fornieles. Yo termino aquí la mía y espero haber contribuido al conocimiento de lo que fueron los orígenes del movimiento obrero en Extremadura y del socialismo en el sur de Extremadura en los años previos a la fundación de la agrupación socialista de Fregenal de la Sierra. La única identidad posible de una organización política, como de cualquier ser humano, es la que se asienta en su propia historia, en su propia vida. Para eso sirve la historia, para conocer el pasado, pero también para construir identidad. Solo sobre lo que fuimos en el pasado podemos construir lo que somos hoy y en el futuro. Gracias. Bien, gracias a José María.